Buenos días, un saludo desde la División de Investigación Institucional y Avalúo. La DIA, me quiero tomar unos segunditos para hablarles sobre lo que es la DIA para aquellas personas que nos acompañan y que no son parte de la comunidad universitaria del recinto de Río Piedras. Y de repaso, para los que sí son del recinto y han escuchado, ¿verdad?, que existimos. La DIA fue constituida en julio del 2019 para desarrollar investigación institucional y dirigir los esfuerzos del avalúo del aprendizaje. No obstante, la certificación 21, aprobada el 15 de diciembre del año 23-24 por la Junta Administrativa, establece que nosotros somos el ente, la unidad encargada de la investigación institucional, del avalúo del aprendizaje y de la efectividad institucional y la planificación estratégica. Con esta certificación, la Junta Administrativa visibiliza, ¿verdad?, lo que es la DIA y además establece puntualmente las funciones principales. Además de eso, esa certificación reconoce que a la DIA como el ente custodio y responsable principal de los datos oficiales institucionales. También delega en la DIA la responsabilidad de preparar y presentar el informe sobre la efectividad institucional para la evaluación, ¿verdad?, de la autoridad nominadora. El rango de acción de la DIA es de apoyo al proceso de planificación académica y administrativa que se realiza aquí en el recinto. De ese modo, contribuimos a una cultura de investigación, avalúo y toma de decisiones a base de evidencia, transparencia y rendimiento de cuentas. Nuestra oficina está ubicada en el primer piso del edificio Ramón Valdoriotti de Castro, justo debajo de la rectoría. Como bien les dijo nuestra asistente en la mañana de hoy, Gabriela, esta investigación la hemos titulado Conociendo a nuestros estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo los conocemos? A través del perfil que levantamos. Y en esta ocasión vamos a hablar del perfil del estudiante subgraduado de nuevo ingreso al recinto de Río Piedras. Los colegas de los otros recintos que nos acompañan en la mañana de hoy saben, ¿verdad? Y posiblemente han tenido acceso a estos mismos informes en su recinto. Y aunque estamos hablando de estudiantes que proceden de escuela superior y que son admitidos por el sistema, sabemos que el contexto geográfico de programas académicos varía, así que este perfil puede estar variando. ¿Por qué decidimos hoy traer el perfil del estudiante subgraduado? Bueno, en primer lugar, porque ellos son el grupo de estudiantes que, basado en la experiencia en el recinto, su éxito académico y la satisfacción con lo recibido, puede quedarse con nosotros a hacer estudios posgrados o sencillamente puede, ¿verdad?, decidirse a irse a otro espacio, ¿verdad?, por entender que no se llenó, ¿verdad?, el cometido de su expectativa. También porque sabemos que muchos de ellos, al finalizar su preparación del nivel de bachillerato, van al mundo del empleo. Y queremos ver, ¿verdad?, cómo podemos ayudarles en ese cometido. Así que vamos a comenzar con la presentación. Bien, los objetivos de esta presentación. En primer lugar, vamos a presentar el perfil de los estudiantes subgraduados de nuevo ingreso procedentes de escuela superior o su equivalente. Recordemos que recibimos estudiantes que vienen de la experiencia de estudio en el hogar y que fueron admitidos y matriculados. Importante que nos fijemos en que esas dos palabras van juntas, ¿verdad? Porque admitimos estudiantes, dependemos de que nos acepten la invitación a estudiar con nosotros y de que completen el proceso de matrícula para poder contarlos con nosotros. Y este perfil que voy a presentarles ocurre o se levanta entre los años 2019, ¿verdad?, fecha en que la DIA fue creada, al 2024. Todos estos informes de la investigación se encuentran en la página de la DIA
y ya Gabriela les había colocado nuestra dirección. En segundo lugar, establecer el perfil sociodemográfico de los estudiantes, las características y destrezas que ellos señalan poseer en un ejercicio de autopercepción. 3, establecer diferencias y similitudes en ambas áreas y puntualizar en las áreas asociadas a las características, gracias, a las características. Estamos aquí atendiendo un asunto técnico, ¿sabe? Puntualizar en las áreas asociadas a las características y destrezas para identificar acciones, para transformar servicios, programas académicos y procesos, todos elementos que inciden en la satisfacción de la población estudiantil y en la retención y graduación. Y yo creo que esa es la parte, ¿verdad?, en que nos debemos de parar un momentito, la importancia que tiene el que nosotros podamos recoger estos datos para movernos a tomar decisiones utilizando, ¿verdad?, esos hallazgos. Un poquito de historia de los datos y por qué llegamos ahí. La recogida de los datos en los recintos está plasmada en la política de investigación institucional de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Y la certificación 147, año 2021 de la Junta de Gobierno. Así que ya vemos ahí que hay una directriz que tiene unos elementos, ¿verdad?, establecidos. En esa política se define el propósito y la aplicabilidad de los datos que recogemos, los deberes y responsabilidades de cada oficina de investigación de los recintos, la guía de procedimientos y un glosario de términos que facilita la definición de los conceptos utilizados. O sea, en otras palabras, que todos hablemos el mismo idioma y nos comuniquemos. La investigación institucional es la suma, ¿verdad? Y así la define la certificación, la suma total de todas las actividades dirigidas a describir el espectro pleno de los procesos, tanto educativos, de investigación y desarrollo, servicios y administración que ocurren dentro de la universidad, ¿verdad? Sabemos que además de tener una oferta académica para que el estudiante llegue a la sala de clase, hay otros componentes, ¿verdad?, que nutren esa experiencia. La búsqueda de datos es la primera actividad encaminada a informar al administrador para la toma de decisiones. Como ustedes ven, siempre los hallazgos de las investigaciones se deben hacer disponibles para que todo el mundo los conozca, haga reflexión, ¿verdad? Y no sigamos repitiendo las cosas que no nos han funcionado, ¿verdad? Porque los hallazgos no los dicen. ¿Cómo trabajamos esta encuesta y qué hacemos para llegar a los datos? La encuesta realizada le permite a la comunidad universitaria relacionarse con la realidad de quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos y cuáles son nuestras expectativas para alcanzar las metas trazadas. Esta encuesta, ¿verdad?, que el cuestionario lleva el nombre de perfil del estudiante de bachillerato nuevo ingreso, nos ayuda a conocer y analizar las características sociodemográficas, el trasfondo familiar y académico de esta población, conocer los factores considerados como importantes que influenciaron su decisión de seleccionar al recinto como lugar de estudio. Y vamos a ver ya mismo, ¿verdad?, cómo se manifiestan todos esos renglones en el perfil que hemos levantado. Además, exploramos mediante su autopercepción las áreas de necesidad y fortalezas académicas y de desarrollo personal. Indagamos sobre las fuentes que utiliza para financiar los estudios, si tiene un empleo o proyecta conseguirlo, su nivel de destreza al utilizar la tecnología y su acceso a la Internet y otras características que lo definen como persona con circunstancias colectivas y particulares, ¿verdad? Cuando se nos va la luz y se nos va el Internet en 4, 5, 6 pueblos, sabemos que ahí hay una dificultad colectiva porque comunicarse
o conectarse a un curso no sería posible. Pero también tenemos particularidades de estudiantes que, por ejemplo, no poseen una computadora propia, ¿verdad? Y dependen de ir a ciertos espacios donde sí las hay para poder hacer los trabajos. Así que vemos aquí la manifestación de lo colectivo y de lo particular que nos importa, nos interesa esos dos ángulos, porque eso nos lleva a pensar cómo podemos facilitar al estudiante. Usando el cuestionario, ¿verdad? El instrumento que propicia la búsqueda de datos de forma rápida y directa, y así lo define la literatura, lo dividimos en 5 secciones: la de datos personales, las destrezas y características, los planes que tiene el estudiante, las metas y preferencias y el conocimiento de recintos, de servicios en el recinto. Y este es muy importante y vamos a ver en la presentación que tenemos una laminilla de unas preguntas que incluimos en el cuestionario del 24-25, porque era importante empezar a señalar los servicios que conocen y los que no conocen y puntualizar en ellos para poder hacerles llegar la información sobre esos servicios. Para el análisis que presentamos, estamos usando de ese cuestionario las preguntas 3 a la 20, 22 a la 28, 31, 35 y 42. Ese cuestionario lo hacemos parte del informe de la investigación, así que cuando las exploren en nuestra página también lo van a ver. Las preguntas, tenía el estudiante la instrucción que la podía contestar seleccionando la opción que a juicio del participante representa su preferencia o realidad. Las escalas en las tablas tenían reactivos a contestar con, en las destrezas, muy bueno, regular, deficiente. Cuando hablábamos de tecnología, mucha, regular, ninguna. Y cuando hablábamos de metas universitarias, muy probable, algo probable, muy poco probable y nada probable. ¿Quiénes participan y a quiénes consideramos, verdad, en ese perfil? Bueno, los participantes son todos los estudiantes de nuevo ingreso en agosto. Siempre tomamos el mes de agosto reconociendo que hay estudiantes que son admitidos con fecha diferida y llegan en enero, pero nosotros nos concentramos en agosto, que es cuando tenemos la mayor cantidad de estudiantes. Entonces se constituyen muestras la cantidad de estudiantes que voluntariamente participan. Ellos reciben la invitación y el enlace para participar con los documentos de orientación que les envía el decanato de estudiantes. Y hay que decir que ese decanato es importante en esta gestión porque colabora con nosotros de manera cercana, porque también ellos tienen interés en que podamos llegar a esta información para compartirla. Cedamos el acceso a ese cuestionario luego de la fecha de inicio de clases. Los datos se analizan utilizando SPSS y se presentan agregados. Y, como les dije, se publica en nuestra página para conocimiento y uso de la comunidad universitaria interna y externa. No podemos hablar de perfil del estudiante y el que admitimos y el que matriculamos si no señalamos que este recinto, mediante certificación 46 del 2005-2006 del Senado Académico, ¿verdad? En la que se establecía la necesidad de que, y la directriz en aquel momento de la revisión del bachillerato, elaboraron lo que ellos entendían que era el perfil del estudiante que este recinto interesa graduar. Y eso establece la pauta porque nos lleva entonces a pensar cuáles serían los criterios de selección y admisión del estudiante y cómo vamos a llenar ese cometido que cumpla con este perfil. Así que ellos esta vez establecieron 3 aspectos importantes por su intersección. En primer lugar, porque este bachillerato cultiva en el estudiante el interés y las capacidades necesarias para realizar estudios graduados o profesionales. Lo que yo les decía ahorita, este es el grupo que llega y que se queda con nosotros, ¿verdad? De acuerdo a nuestra oferta y a las experiencias. Que se desempeñe con excelencia como profesional y para encauzar el aprendizaje a lo largo de la vida. El otro aspecto, visualizar el bachillerato como una experiencia formativa de carácter integral que prepara al estudiante para ejercer como ciudadano culto y responsable.
Y el otro aspecto, ofrecer el contexto de un ambiente universitario rico en experiencias académicas, co-curriculares, internacionales, investigativas, de creación y de servicios diversos que son pertinentes al perfil y particularidades. Así que si eso es lo que queremos alcanzar con nuestro bachillerato, eso hace más importante que conozcamos a quién admitimos. Además de esos tres aspectos, el Senado académico también estableció lo que sería el perfil del estudiante. Y es una certificación, ¿verdad?, que tiene mucho contenido. Así que nosotros lo que vamos a hacer aquí es, mire, al resumen de las características que establece, que precisamente ellos mismos las elaboran, ¿verdad?, casi al final de la certificación. ¿Qué se espera que ha pasado con ese estudiante que estamos recibiendo? Mire, habrá desarrollado capacidad para el pensamiento reflexivo y crítico que promueva la responsabilidad social, cultural, ambiental y cívica, y para encauzar el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. El aprendizaje continuo, ¿verdad? Eso lo sabemos. Podrá comunicarse efectivamente de forma oral y escrita en español, en inglés como segundo idioma y en la medida de lo posible en un tercer idioma. Y habrá adquirido conocimientos del legado literario y cultural de estas lenguas. ¿Sí? Quédese con esa característica del perfil en mente, porque ya mismo vamos a ver unas tablas que son muy interesantes y que nos hablan de esos dominios del español, del inglés y la posibilidad de un tercer idioma. Habrá adquirido conocimientos y competencias sustanciales en por lo menos un campo o disciplina de estudio. Habrá adquirido conocimiento y competencias necesarias para la investigación y la creación, ahí la importancia que desde el bachillerato tengan experiencia en la investigación o con la investigación. Habrá desarrollado competencias para el trabajo en equipo, toma de decisiones, solución de problemas y desarrollo de la creatividad e imaginación. Tengan ese también presente cuando vayamos a las tablas para que veamos cómo ellos se autoevalúan en ciertas características y destrezas. Y por último, comprenderá y podrá evaluar y desempeñarse dentro de la realidad puertorriqueña, así como dentro de la diversidad cultural y de los procesos caribeños, hemisféricos y mundiales. Eso le va a permitir contribuir efectivamente a elevar la calidad de vida de la sociedad puertorriqueña y a desarrollar su inquietud y responsabilidad social sobre lo que acontece en el entorno caribeño, hemisférico y mundial, ¿verdad? Y eso es muy importante porque no estamos preparando un profesional para una delimitación geográfica. Estamos preparando un profesional para que su mente y su ejecutoria y su proyección profesional se pueda dar en cualquiera de los escenarios con el conocimiento preadquirido. Bien, ahora vamos a mirar y vamos a empezar con las tablas. Las similitudes, diferencias y comparaciones del perfil del estudiante subgraduado de nuevo ingreso. Mire, ¿qué es lo que yo procuré buscar? En dónde se repiten características. Así que dijimos, pues, tenemos aquí el perfil del estudiante que llegó a este recinto en el 2019-2020. En primer lugar, en ese primer semestre en el recinto, ¿verdad? Teníamos 14.395 estudiantes, ¿verdad? Y ustedes están viendo las cifras aquí. Yo me imagino que ya andan por la última y se habrán dado cuenta que, ¿verdad?, de las disminuciones, pero ahorita vamos por ahí. Los estudiantes de nuevo ingreso admitidos y matriculados, ¿verdad? Son parientes esas dos palabras. Ese año fueron 2.217. De esa cantidad de estudiantes, el 88% participó de manera voluntaria en la encuesta. ¿Y a quién recibimos ese año? Mire cómo yo empiezo, la estudiante. ¿Por qué? Porque mire, consistentemente la cantidad de personas que se ubican en el género femenino son las que están con nosotros. Así que dice que la estudiante de nuevo ingreso procede de la escuela superior privada, ¿verdad? Es importante que tengamos esto en cuenta cuando veamos las tablas de las destrezas y cómo ellos se ubican. Reside en San Juan, ¿verdad? Lo que es la zona del área metropolitana, con su madre.
quien funge como jefa de familia. Esto es una realidad que la vemos en lo que es la sociedad puertorriqueña. Se han hecho muchísimos estudios que establecen que la mayoría de los hogares en Puerto Rico son liderados por una mujer. Su edad fluctúa entre los 17 a los 18 años. Está soltera y no tiene hijos. Su padre completó un bachillerato al igual que su madre. Se moviliza en auto propio para llegar al recinto. Utiliza fuentes para financiar sus estudios, que principalmente, ¿verdad?, lo constituye la beca Pell. Estudia en la Facultad de Ciencias Naturales. El recinto de Río Piedras fue su primera opción para estudiar debido a su posición entre otras universidades comparables. No son tontos nuestros chicos, ellos hacen su búsqueda cuando van a solicitar. El costo, la posibilidad de obtener mejores empleos al egresar. Vámonos al 2020. Estamos ya en la pandemia. ¿Ok? Recordemos que en marzo 3 o 4 del 20 se dio el lockdown, ¿verdad? Y nos enviaron a nuestras casas con un plan de estudio a distancia o remoto. Vámonos al 2020-2021. Otra vez, la estudiante de nuevo ingreso, mire, procede de escuela superior privada, reside en San Juan con su madre, quien funge como jefa de familia. Aquí tiene 18 años. Fíjese que, en la otra hubo la fluctuación porque esos promedios, esos porcientos se parecieron casi, ¿verdad? Eran idénticos. Pero aquí se pudo establecer, ¿verdad? Porcentualmente que la mayoría tenía 18 años. Está soltera, no tiene hijos. Su padre completó, igual que su madre, un bachillerato, pero mire, ambos tienen otros grados académicos, maestrías, doctorados, ¿verdad? Juris Doctor. Se moviliza en auto propio, utiliza diversas fuentes para financiar sus estudios, principalmente la beca Pell, parece a la otra. Estudia en la Facultad de Ciencias Naturales. El recinto de Río Piedras fue su primera opción para estudiar debido a su posición entre otras universidades comparables, el costo y la posibilidad de obtener mejores empleos al egresar, igual que la pasada que habíamos visto. 21-22. ¿Cuántos estudiantes tenía el recinto ese primer semestre? 12.949. ¿Cuántos admitió? 2.166 y participaron 84% en la encuesta. Bien, esta es también la estudiante, viene de escuela superior privada, reside en San Juan con su madre, quien funge como jefa de familia. Las edades fluctúan entre los 17 y los 18. Está soltera, no tiene hijos. Su padre completó un bachillerato al igual que su madre. ¿Ve? Aquí no se refleja tanto porcentualmente el que tengan otros grados académicos completados. Se moviliza en auto propio, utiliza diversas fuentes para financiar sus estudios. La beca Pell fue su primera, ¿verdad? Elemento de financiar, pero aquí añade que usa el préstamo y los recursos de los padres, ¿verdad? Estudia en la Facultad de Ciencias Naturales. Fue su primera opción para estudiar debido a la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? El recinto. Fue su primera opción para estudiar debido a su posición entre otras universidades comparables. El costo, aquí entra la asistencia económica, elemento que no habíamos visto antes, y la posibilidad de obtener mejores empleos al egresar. 2022-2023. Ese primer semestre teníamos 12.037 estudiantes, admitimos 1.749 y participaron el 73.2%, ¿verdad? Y aquí, como dije al inicio, no debemos de perder de perspectiva que estamos hablando de una etapa en donde estábamos a distancia, ¿verdad? Y hay otra literatura que hemos consultado para ver, ¿verdad? Un poco ese perfil del estudiante pospandémico. Y hemos encontrado que esto es un fenómeno que se repitió en Europa, en los Estados Unidos de América, en Latinoamérica, ¿verdad? El estudiante que estando en la escuela superior le toca irse
a estudiar a distancia y se pierde una serie de elementos que se dan en esa experiencia presencial de la escuela superior y muchos de ellos pues optaron por esperar para ver si podían estudiar en otro momento y tal vez otros, ¿verdad? Dice la literatura consultada, tal vez otros decidieron no estudiar por entender que no era propicio para ellos. Así que puede ser que esta disminución en la cantidad de estudiantes admitidos se deba a que la cantidad de solicitudes posiblemente también disminuyó. El año 22-23 otra vez en la estudiante, otra vez de escuela superior privada, reside en San Juan con su madre, quien es la jefa de familia, tiene 18 años, está soltera, no tiene hijos. Su padre y su madre completaron un bachillerato, pero otra vez aquí se repite el que tienen otros grados, ¿verdad? Otros niveles académicos estudiados. Se moviliza en auto propio, utiliza diversas fuentes para financiar sus estudios, principalmente la beca Pell, estudia en la Facultad de Administración de Empresas. Aquí cambió, este año admitimos más personas, más estudiantes a esa facultad. El recinto de Río Piedras fue su primera opción para estudiar debido a la posición que ocupa, ¿verdad? Entre otras universidades comparables, el costo y la posibilidad de obtener mejores empleos al, al egresar. Como ven, hasta ahora tenemos unas constantes, ¿verdad? Que se explican más o menos por sí solas. El año 23-24 tiene una particularidad y es que el 3,9%, ¿verdad? De los estudiantes admitidos son no tradicionales, categoría que estrena el sistema UPR ese año mediante la certificación 33-22-23, en la que establece que hay otra modalidad de admitir al estudiante que le permite, ¿verdad? Elimina el criterio de que tenía que tener aprobado el examen de ingreso a la universidad, el College Board, y que podía ser evaluado mediante métodos alternos y mediante otro tipo de evaluación que hiciera el sistema, como es el deporte, las destrezas en el canto, la música y el deporte. Nuestro recinto recibió de esos estudiantes y en la próxima oportunidad que voy a tener para compartir con ustedes junto a la doctora Sara Rosario, vamos a hablarles de esa investigación a la que le llamamos Plaresno. Así que los invitamos a que se matriculen porque los hallazgos son muy interesantes. Ese año había 11.556 estudiantes en el primer semestre, los admitidos de nuevo ingreso, 1.839, y participó el 65%. ¿Quiénes llegaron ese año? Otra vez, la estudiante de nuevo ingreso, procede de escuela superior privada, reside en San Juan con ambos padres, aquí cambia la tonalidad de la madre jefe de familia, tiene 18 años de edad, está soltera, no tiene hijos, su padre completó un bachillerato al igual que su madre, ambos, ¿verdad? Tienen otros grados académicos. Se moviliza en auto propio, utiliza diversas fuentes para financiar sus estudios, principalmente los recursos de los padres. Fíjese, aquí el porciento aumenta y compara bastante con la beca Pell. Estudia en la Facultad de Ciencias Naturales, otra vez regresamos a esa facultad. El recinto de Río Piedra fue su primera opción para estudiar debido a la distancia geográfica respecto al recinto, la primera vez que aparece ese elemento, ¿verdad? Me queda cerca, estoy cerca, y eso puede tener alguna relación con el hecho de que las viviendas para estudiantes en el recinto, ¿verdad? Están limitadas por lo que todos conocemos, ¿verdad? No existe una y la otra pues está en rehabilitación. Su posición entre otras universidades fue otro criterio, eh, el costo y la posibilidad de obtener mejores empleos al egresar. Y por último, el año 24-25, que es en el que estamos, los estudiantes de nuevo ingreso proceden de la escuela superior privada, ¿verdad? Otra vez el componente del género femenino mayoritario, reside en San Juan. Otra vez regresamos a la madre que funge como jefa de familia. Su edad fluctúa entre los 18 a los 22 años. ¿Vieron el salto? Esto es importante, ¿verdad?
porque uno de los elementos que trae la certificación para admitir estudiante no tradicional, que sabemos que ha ido mutando de número, porque ya entonces hay una intención ya establecida, perdurable en el sistema de admitir este tipo de estudiantes. Y la edad, ¿verdad? Era uno de los elementos que estaba subyacente a esa certificación. Es soltera, no tiene hijos, su padre completó un bachillerato al igual que su mamá, se moviliza en auto propio, utiliza diversas fuentes para financiar los estudios, principalmente la beca PEL. También está los préstamos y los recursos de los padres. Es de la Facultad de Ciencias Naturales. El recinto de Río Piedras fue su primera opción para estudiar debido a la distancia geográfica, otra vez, respecto al recinto, a su posición entre otras universidades comparables, el costo, la asistencia económica y la posibilidad de obtener mejores empleos al egresar. Así que cuando vemos los números y vemos el perfil, ¿verdad? Decimos, pues mira, aquí hay unas constantes, hay una diferencia de un año al otro en términos de el porciento que ingresó a la facultad, ¿verdad? Que cambió a administración de empresas. Todos estos años hemos visto que la procedencia de escuela privada es el porciento mayor, ¿verdad? Y que residen mayoritariamente en el área de San Juan. Visto ese perfil de esa manera, vamos a mirar esta gráfica, ¿verdad? Que nos preparó el PEAP Daniel Anglada y que él quiere establecer con esa gráfica un poquito de lo que es la tendencia en términos de las cantidades de estudiantes que tenemos. Y podríamos eh, resumir la gráfica trayendo que entre los años presentados, 19, 20, 24, 25, se ha registrado un promedio de reducción de entre 500 y 600 estudiantes por año. En cuanto a los estudiantes de nuevo ingreso, hubo una reducción marcada en el 22, pero hubo incremento leve en los últimos 2 años. En comparación con el año 19-20, la matrícula se ha reducido cerca de un 20%, y en comparación con el año 2019-2020, la matrícula de nuevo ingreso se ha reducido cerca de un 15%. Esto lo que confirma, es verdad, los números que hemos estado viendo, el discurso en la prensa, el discurso al interior de los recintos y del sistema, de la necesidad de que nos remiremos, ¿verdad? Y reflexionemos para tratar de entender el número, pero a la misma vez cómo podemos aspirar a llegar, ¿verdad? A otras metas en términos numéricos. Interesante, ¿verdad? Cuando ellos nos hablan de por qué seleccionaron el recinto de Río Piedras, con un porcentaje superior al 95%. Mire, los costos de matrícula. Sabemos que los créditos han subido y han subido constantemente, ¿verdad? Prácticamente todos los años académicos a partir del 20, del 17, del 18-19, pero aún sigue siendo, ¿verdad? Una oferta en términos de costo, ¿verdad? Sigue siendo una oferta más que es atractiva cuando la comparan con las universidades del sector privado. Los graduados obtienen mejores empleos, ¿verdad? Y se clasifican ahí y en los grupos focales que hemos realizado con patronos y con egresados, hemos visto, ¿verdad?, cómo ambos segmentos de manera aparte han hablado de la calidad del estudiante y de cómo las empresas, ¿verdad?, las mejores empresas se empeñan en emplearlos, sea aquí o sea fuera de Puerto Rico. La asistencia económica, ¿verdad? Y que cuentan con ella, la posición y el prestigio del recinto respecto a otras instituciones. No nos olvidemos, este es el único recinto universitario en Puerto Rico con una clasificación Carnegie R2, además de que ellos, ¿verdad? Miran y tienen conocimiento de la historia del recinto. La admisión a escuelas y programas graduados, porque ya están aquí, ¿verdad? Y la matrícula de los programas graduados en el recinto, vemos que cada vez más
Quienes están allí son los estudiantes jóvenes que no se fueron a trabajar, que se quedaron con nosotros y que están, ¿verdad?, con un plan de completar estudios graduados rápido después de terminar el bachillerato. Los graduados obtienen mejores empleos y otro factor importante es la historia generacional de la familia, porque mami vino, porque papi vino, mis hermanos están, mi abuela estuvo aquí, mi tío. Mire, la parentela, ¿verdad? Completa. Ellos hablan de y cómo ellos, esos que estuvieron aquí y pasaron por aquí, les hacen saber que esta es la mejor opción. Esas respuestas son consistentes en todas las encuestas que hemos realizado. Y esos factores guardan una relación entre sí y se configuran estableciéndose como elementos de perfil del estudiante subgraduado de nuevo ingreso. Está aquí porque quiere estar aquí. Bien, aquellos números nos decían quiénes llegaron, ¿verdad? Y qué los distinguía en términos de unas características sociodemográficas. Pero vamos a irnos ahora a otra vertiente. Nosotros exploramos en ese cuestionario características y destrezas para que ellos se autoevalúen y ellos, ¿verdad?, se ubiquen en términos de podernos contestar, ¿verdad?, buenas, muy buenas, regular, para efectos de la tabla que les muestro. Las marcadas en más ocasiones como muy buenas y regular es lo que hemos colocado aquí. Y estas son características relacionadas con lo académico. No se olviden, dijimos que vienen de la escuela privada, etcétera, etcétera. Mire, cuando ellos se evalúan como muy buena o regular, la competencia en lectura en otro idioma, fíjese como muy buena o regular, el 4.6, el 4%, el 4.7, el 4.4 y el 5.3 es lo que representa a las cohortes, ¿verdad?, de esos años que tenemos ahí. Es muy bueno en la lectura en otro idioma. El 4.6% dijo sí. Comprensión de lectura en español. Aquí vamos a ver que están las destrezas de español, ¿verdad?, inglés, la matemática y la expresión en otro idioma, aquello que hablábamos del perfil. Recuerda que le dije, no se olvide que ahorita vamos a ver las tablas. Pues es importante que nos fijemos en esto, pues porque los programas muchas veces tienen unas aspiraciones en términos de lo que le van a llevar al estudiante y de dónde partir, porque viene de la escuela superior y debe haber estudiado esto y dominar esta otra. Pues vamos a mirar aquí. Mire, la comprensión de lectura en el español, el porciento más alto es el del 2020, que dice que es muy buena o regular el 60.3%. Los otros años que estamos presentando aquí, 55.5, 54.5, 53.9, 53.1. O sea que es ligeramente más que la mitad de los estudiantes que pueden decir que ellos son muy buenos, ¿verdad? Que esa destreza es muy buena o regular en esa particularidad de la comprensión de la lectura en español. En el inglés, como ven, se repite más o menos los porcientos, con la excepción de los años 2020 y 2021, que en uno es el 65, en el otro el 62.5, pero aspiraríamos a que eso fuera mayor, ¿verdad? Escuchamos a muchos padres decir, yo mando al nene, hago el sacrificio para que vaya a la escuela privada porque ahí enseñan buen inglés y en esas escuelas tienen otra estructura y todo se lo dan en inglés. Pero eso es la expectativa de los padres y una buena razón, ¿verdad?, para llevarlos a la escuela privada. Pero ¿qué está pasando? Que ellos mismos, ¿verdad?, se mantienen en muy bueno regular en ese porciento. No estamos aquí juzgando, ¿verdad? Mi expresión no va a juzgar los currículos de las escuelas superiores privadas. Estoy trayendo el ejemplo, ¿verdad?, de que los padres nos dicen eso y que nosotros pensamos que el estudiante llega con unas destrezas dominadas, ¿verdad? Y no necesariamente es así. Y nos lleva a la reflexión. Debo de mirar primero en el nivel que tienen, ¿verdad?, en el manejo de esa destreza.
porque si no miro eso primero, avalúo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de avalúo. Si no miro eso primero, pues puedo estar partiendo de un nivel de conocimiento que no domina el estudiante. La lectura la expresión oral en el inglés tiene números parecidos, ¿verdad? A lo de la lectura, con la mayoría, el porciento más alto, 58,5 en el año 2021. La expresión oral en otro idioma, 4,7, 3,7, 4,5, 4,3, 5,3. Claro, no todos los estudiantes pasan por la experiencia en su escuela superior de tener cursos de francés, de italiano, ¿verdad? Que son los más que ofrecen las escuelas. Algunos están ofreciendo mandarín, pero no podemos, ¿verdad? Decir, pues mira, no saben otro idioma porque están acabando de llegar. Pero ese es el porciento que tenemos que nos informa, ¿verdad? Que esos estudiantes pueden haber tenido una experiencia con otro idioma durante su paso por la escuela superior. Las destrezas en matemáticas, no se olviden, la mayoría de los estudiantes son de ciencias naturales, el perfil, y de administración de empresas, que sabemos que son dos facultades donde las matemáticas están presentes, ¿verdad? Y se requiere un dominio y un uso de ellas para distintas experiencias de aprendizaje. Así que la destreza en matemática, el año en que mejor ellos se ubicaron fue el 2020 con 35,9%. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese dato? Importante, tarea que le dejamos a los programas académicos. Las destrezas en el uso de la biblioteca. Esto es importante porque nosotros le damos un sílabo con una serie de bibliografía, ¿verdad? Y le decimos, bueno, esto es lo que hay que leer. Le damos unos trabajos y le pedimos que hagan consultas, ¿verdad? Y es importante saber cuánta destreza, ¿verdad? En el uso de la biblioteca está presente. Entonces, vemos que el año en el que los estudiantes se ubicaron un poquito más alto fue en el 23-24, el 30 puntos, mentira, en el 2021 con un 31%. También tenemos que reflexionar en este aspecto, cómo vamos a ayudar a que el estudiante que llegó así vaya poco a poco mejorando esa destreza. La redacción en español, ¿verdad? Vemos que en el 2020 el 61,5%, que es el porciento mayor de esta línea, se ubicó como que esa destreza era muy buena o regular, ¿verdad? Que son las dos que estamos destacando. Es importante la redacción en español porque como profesionales utilizamos nuestro idioma vernáculo continuamente, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan aquel artículo en el periódico que hablaba con los pases de reválida, que hablaba de que los jueces los decían, ¿verdad? Que al corregir esos exámenes, pues encontraban ciertas deficiencias en el uso del español. Y esas cosas, ¿verdad? Uno las lee y uno sabe que, ¿verdad? Es un comentario que puede venir de una experiencia tal vez poco objetiva, pero el propio estudiante nos está diciendo que es muy buena y regular máximo en el 61,5%. Y por último, la redacción en el inglés, y vemos que el número mayor, el porciento mayor para ubicarse en que es muy buena y regular, es en el 2020 con el 59,1. Así que aquí esta tabla, vista de manera general, nos está llevando a conocer los niveles de destrezas de los estudiantes según ellos se han ubicado, ¿verdad? Porque la universidad, pues mira el College Board y ahí hay unos números, pero eso es lo que nos dice un examen de un momento dado. Pero cómo se sienten los estudiantes es lo que hemos visto aquí. Ahora vamos a ver otras características y destrezas, ¿verdad? Estas son las relacionadas a la vida universitaria. La literatura, ¿verdad? Tinto y otros teóricos nos hablan de la importancia que tiene el ambiente al que llega el estudiante. Y ambiente es los servicios que tiene, los servicios, la parte académica, la asesoría,
todo ese otro complemento que existe, la biblioteca, en el caso de nosotros le llamamos el decode, todos esos otros elementos que van a ayudarlos, ¿verdad?, a mantenerse y a progresar en su propósito académico. Así que estas son relacionadas a la vida universitaria. Y vamos a comenzar primero con la búsqueda en la internet. Ahí fíjense que los porcientos son muy buenos, porque vienen desde la escuela superior desarrollando esa destreza, ¿verdad? Porque le han pedido que hagan unos trabajos o porque ellos buscan sobre otros temas. La capacidad de identificarse con otros, ¿verdad? Y hablábamos ahorita en el perfil que pretendemos, ¿verdad? Graduar un estudiante que pueda ser sensible a la situación, ¿verdad?, del país y que pueda aportar. Así que la capacidad de identificarse con otros también tiene unos porcientos, ¿verdad?, que son altos y que nos demuestran que nuestros estudiantes se sienten que pueden estar en la sala de clase y manejar toda la diversidad que tenemos, ¿verdad? Porque esto tiene que ver mucho con diversidad, diversidad en ideas, diversidad en quiénes somos, cómo nos vemos, cuáles son los gustos. Las destrezas para hablar en público. Cuando nosotros hemos visto estos números, ¿verdad?, de la DIA, cuando hacemos el análisis de los hallazgos, hemos conversado porque si nosotros queremos graduar un estudiante líder, que vaya a la comunidad y ejerza liderato, que vaya a la empresa o que el negocio, ¿verdad?, el empresarismo que desarrolla le ayude a insertarse en lo que es la comunidad, en la destreza para hablar en público, decir que es muy buena y regular, solamente un 36, un 40, un 37, en el 22, un 51,8%, debe ser algo que debemos tomar en las manos, en los programas y en otras experiencias que le damos, que podemos hacer para ayudarlos a desarrollar esa destreza. El diseño de página web, vemos cómo el primer año es bien bajito el porciento. Fue subiendo, fue bajando, fue subiendo. Quiere decir que esto depende de las experiencias que ha tenido la cohorte que recibimos con ese diseño de página web, que sabemos que no es lo más que se propicia, ¿verdad?, en esa experiencia de la escuela superior. Habilidad y destrezas para estudiar, y esto también es muy importante porque este dato lo debe mirar las oficinas que prestan los servicios a los estudiantes, las posibilidades de desarrollar proyectos de acompañamiento, el asesoramiento académico, porque puede ser muy inteligente el estudiante, pero no tener la organización, ¿verdad?, para enfrentar las diversas materias y saber dar prioridades o establecer cómo lo quiere hacer, y eso puede incidir en su progreso académico. El manejo del correo electrónico, ahí estamos bastante bien, pero les quiero decir que en la DIA hemos descubierto que apenas miran el correo electrónico institucional. El 88% de los estudiantes nos dijeron este año, en el 2024, que su medio de comunicación es Instagram. Así que nosotros tenemos nuestras redes sociales y estamos empezando a utilizarlas más a menudo y a colocar ahí anuncios y enlaces, porque vemos que la respuesta es mayoritaria, o sea, es mayor y a la misma vez más rápido. La necesidad de asesoría académica, los años que no tienen números, no es porque no los recogimos, es porque es tan insignificante que, ¿verdad?, la respuesta es tan y tan y tan bajita que sencillamente, pues, no nos invitaba a colocarlo ahí. No es significativo para lo que queríamos presentar, no es que en algún momento no tenga importancia. La necesidad de la asesoría académica, fíjense lo importante que es. 2021, 22 y 23 son años cruciales. Los del 21 todavía tuvimos un semestre a distancia, regresamos en enero. Y eso provoca, ¿verdad?, que muchos estudiantes se sintieran en solitario. ¿En qué me toca? ¿En qué me matriculo? ¿Cómo lo hago? Y no solo eso, cómo manejo las dificultades que me puede estar presentando una materia u otra. Así que también esto es importante que lo miremos y lo consideremos cuando pensamos en qué servicios debemos mejorar. Orientado a alcanzar las metas. Ahí los números, ¿verdad? Salvo el 14,
el 2024-25, que tiene un 14,1%, es importante, orientado a alcanzar las metas. Yo llegué, ahora quiero llegar al final del camino o todavía yo no sé cómo moverme en esa ruta para llegar al final del camino o tengo la duda de si voy a llegar. Ese también es un elemento que se puede discutir durante los procesos de la asesoría académica y también podríamos, ¿verdad?, mantenerlo pendiente. Los recursos bibliográficos en línea, interesante. Si llevamos tanto tiempo trabajando con los estudiantes a distancia, en cursos a distancia o cursos híbridos, ¿qué pasa? Que todavía no dominan, ¿verdad? Esa destreza, tenemos que trabajar con ellos. El trabajo con banco de datos, ¿verdad? Sabemos que no es una tarea muy común en el nivel de escuela superior, pero si nos fijamos, hay cohortes como la del 2020 eh, que nos está diciendo, mira, yo sí sé, ¿verdad? Y esa cohorte se sale numéricamente, ¿verdad? De las otras que hemos podido presentarle. El trabajo en dibujo electrónico también, y eso va a depender del tipo de escuela de la que viene el estudiante. El uso de las redes sociales, fíjense que ahí están más o menos los porcientos son constantes. El uso de hojas de cálculo, ¿verdad? Que tiene una relación bastante cercana con los bancos de datos. Todavía eso lo tenemos que reforzar y trabajar y tomarlo en consideración porque lo estamos inmiscuyendo en proyectos de investigación y necesitamos, ¿verdad?, que ahí ellos también trabajen. Y por último, el uso del procesador de palabras, que también tiene unos porcientos que son buenos, ¿verdad?, que pueden mejorar porque el procesador de palabras es mucho más que escribir, ¿verdad? Hay otras funciones que tiene que nos puede facilitar. Asociada a la persistencia y retención. ¿Se acuerdan ahorita de la orientación a las metas? Bueno, esta es muy importante. Como ustedes ven, asistir a los profesores en investigación no aparece con un porciento, ¿verdad?, que podamos o que entendamos significativo hasta el año 23, 24, 24, 25. Podríamos pensar que los estudiantes no están conscientes o no están claros en que ellos pueden, ¿verdad?, acercarse a un profesor y decirle, mire, yo estoy aquí, me gustaría participar de alguna investigación que usted está haciendo para ir conociendo eso. Doctora, tenemos una pregunta de la tabla anterior. Irma Macari Santos pregunta, ¿a qué se deberá la reducción tan dramática hasta el 14% de orientado a alcanzar las metas de 2024-2025? Bueno, esa es una excelente pregunta porque nos devuelve al mundo de la reflexión y de tratar de entender por qué eso llega ahí. ¿Qué está pasando en las escuelas superiores? ¿Cómo se refuerza en el estudiante, ¿verdad?, ese sentido de hacia dónde voy? Porque no es solamente presentarle universidades, posibilidades de programas de estudio, sino ayudarlos a organizar su futuro, ¿verdad? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Hacia dónde yo me estoy moviendo? Eso es importante. También habría que ver las conversaciones que se tienen en el hogar. Por otro lado, eh, la situación social que muchas veces lleva a los ciudadanos a pensar, ¿verdad?, que hay inestabilidad, que no hay seguridad para ciertas cosas. Entonces podrían pensar, yo tengo una meta, ¿cómo yo me oriento para alcanzarla? ¿Cómo yo sigo? ¿Qué es lo que yo voy a encontrar de frente que debo de quitar, de tumbar, de buscar ayuda para derribarlo? Porque no puede ser el impedimento para yo llegar allá. Y aquí hay un poquito, ¿verdad?, del trabajo que hacemos con los estudiantes cuando piense que esto es autoconcepto, cómo yo me percibo, ¿verdad? Yo como persona, que podríamos trabajar con eso para ayudarlos a que hagan un plan de vida y saber que los planes de vida tienen sus altas y sus bajas, pero que hay formas de alcanzar, ¿verdad?, nuestra meta, aunque el camino sea un poquito más largo o tengamos que coger una bifurcación. Asistir a la profesora de investigación, eso ya lo comentamos. Aumentar la posibilidad de conseguir empleo, ¿verdad?
Esa es importante porque mientras yo veo que lo que yo estoy aprendiendo, que en el programa académico que yo ¿verdad? Me matriculé, me va a dirigir hacia donde yo quiero dirigirme, ¿verdad? Es bueno. Habla bien de lo que estamos ofreciendo y de cómo se siente el estudiante ahí. Descubrir mi vocación, ¿verdad? Esto es interesante. Solamente en el 2021 y en el 2024 vemos unos por cientos, ¿verdad? Que podemos, ¿verdad? Compartir con ustedes porque en los demás años eso fue tan insignificante el estudiante como que o no entiende la pregunta o sencillamente piensa, ¿verdad? Que ya él descubrió su vocación porque cogió un programa académico X o Y, ¿verdad? Y como yo, como ustedes escucharon a Gabriela, yo soy una docente del área de las profesiones de la conducta humana, del trabajo social, y yo siempre en uno de los cursos que ofrecía, los llevaba a la reflexión de el trabajo social es una profesión, pero es una vocación donde yo estoy en las dos o estoy en las dos, ¿verdad? Y era siempre un tema de mucha discusión en donde había estudiantes que era el momento en que hacían el encuentro, ¿verdad? Decía, oh, sí, esta es mi vocación, ¿verdad? Por las diferentes circunstancias. Así que puede ser que ahí las contestaciones se relacionen con que no entienden la pregunta o piensan que por seleccionar un programa académico ya están en la vocación. Mejorar el conocimiento y destrezas para la profesión y en esos por ciento, como vemos, estamos bien, porque yo me siento, ¿verdad?, en la comodidad de decir que estoy mejorando y estoy llegando a conocimientos que no tenía y desarrollando destrezas para la práctica de la profesión, ¿verdad? Muchos programas de bachillerato en nuestro recinto están acreditados y siempre las acreditadoras van mirando, ¿verdad?, los porcientos de cumplimiento de los estudiantes en ciertas destrezas o competencias. Y eso es importante porque el conocimiento es una cosa y la práctica de las profesiones es otra. Mejorar mi situación económica. Solamente en los últimos 2 años hemos tenido unos porcientos, ¿verdad? Una cantidad de estudiantes que porcentualmente es alta, que ellos ven esta oportunidad de estudio como una manera de mejorar su situación económica. Y déjenme decirle que no están solos. En una búsqueda que estuvimos haciendo hace unos años atrás sobre la cantidad de créditos que toman los estudiantes y cómo los podemos ayudar a que tomen más y se gradúen en el tiempo esperado, una de las razones o de las estrategias que proponían diversas universidades era, mira, explícale que mientras más rápido se vaya, más rápido entra al mundo del empleo y por supuesto entra a tener una categoría de situación económica distinta, porque los estudiantes sabemos, ¿verdad?, que el bolsillo siempre está medio vacío. Así que, ¿verdad? Esa no está mal pensar que el estudiar me ayuda a mejorar mi situación económica, aunque no necesariamente tiene que ser el primer criterio que utilizamos. Obtener el grado. Obtener el grado también tiene unos porcientos importantes e interesantes, ¿verdad? Porque ahorita hablábamos orientado a la meta, ¿verdad? Ahora estamos viendo que tenemos un por ciento alto de estudiantes que quiere completar el grado para el que vino. Lo que necesitamos nosotros empezar a mirar, ¿verdad? Los que han consultado nuestra página y han visto los datos de graduación, de retención, de tiempo de graduación. Lo que necesitamos mirar es que si la obtención de ese grado la podemos trabajar para que los muchachos se vayan más o menos en el tiempo establecido. Y sabemos que los programas, continuamos diciendo, ¿verdad?, que en 4 años los muchachos pueden completar los 125, 120, 130 créditos que están establecidos. Obtener promedio de A o B, ¿verdad? Y ahí los números no son tan buenos como los de obtener el grado, pero sí nos está diciendo que hay un grupo de estudiantes, un por ciento alto, que quiere mantenerse en el A o en la B porque es importante para ellos tener un buen promedio, porque ese promedio también les va a ayudar cuando vayan a sus entrevistas de empleo. Prepararme para estudios graduados. Fíjense, esa línea, los
los números significativos, los porcientos significativos están en el 2021 y en el 2024. Puede ser que el estudiante dice, espérate, déjame primero acabar el bachillerato y ver si me quiero quedar a hacer algo graduado. Eso puede ser. Puede ser que todavía no han visto, ¿verdad? La utilidad que tiene en términos de mejorar conocimiento, de empleos, ¿verdad? Con una remuneración más alta o en una categoría más alta. A lo mejor no lo han visto en ese momento, porque están centrados en que se sentaron en ese primer día de clase en el bachillerato y lo otro lo piensan después. Pero de todas maneras, el porciento de esas dos cohortes no está mal, nos está diciendo que lo tienen en mente. Prepararse para ejercer como profesional. Fíjense esos números, esos porcientos están buenos. Obtener el grado y prepararse para ejercer como profesional, fíjense que guardan relación y nos dice que ese estudiante está centrado en lo que está haciendo en términos académicos para llegar a su próximo nivel. Otros datos que recogimos en el año 2024, ¿verdad? El cuestionario ha sufrido dos cambios, ¿verdad? Cuando llegaron los estudiantes de nuevo ingreso, lo revisamos porque queríamos tener esa data específica, 1 y 2, porque ya la DIA tenía el diseño de la investigación que iba a realizar con los estudiantes de nuevo ingreso no tradicionales. Y ahora en el 2024, ¿verdad? Porque el sistema UPR estaba muy interesado también en conocer este dato. Así que miramos otras preguntas para que podamos conocer un poco mejor quién está solicitando admisión y dónde tenemos que reforzar esas actividades de reclutamiento. Mire, los estudiantes dijeron, ¿verdad?, que los temas de orientación que más ellos requieren es sobre ayudas económicas. Fíjense que el perfil dice que ellos vienen aquí por las ayudas económicas, pero todavía necesitan que les orienten, ¿verdad? Que alguien se siente con ellos y le hable no solo de la beca PEL, sino de otras oportunidades que ellos pueden explorar, ¿verdad? Para recibir apoyo económico de entidades, ya sean privadas o de otro tipo de espacio, ¿verdad? Dentro de lo que es el Estado. Programas de empleo mientras estudia. O sea, tenemos una cantidad de estudiantes que trabajan dentro del recinto, ¿verdad? Jornal, estudio y trabajo, y ya los graduados, pues como PEAF. Pero todavía hay un 77.6 que dice, mira, oriéntame, dime de qué se trata. Matrículas, reglamentos y normas. Este es muy importante. Esa orientación tiene que salir de los programas académicos, tiene que salir de las oficinas de servicio al estudiante. Tiene que salir de que los orientemos continuamente, ¿verdad? La lectura del reglamento de estudiantes, la lectura del reglamento de la Universidad de Puerto Rico no se da en ninguna clase, pero debe ser una exhortación que hagamos continuamente al estudiante que llega, inclusive a los docentes y otros profesionales que llegan, porque todas las cosas o muchas de las cosas que hacemos en el recinto tienen un fundamento normativo, ¿verdad? Y conocer los reglamentos nos ayuda a conocer nuestros derechos, pero también nos ayuda a conocer nuestros deberes. Así que yo creo que si ellos están clamando casi en un 78% orientación ahí, es porque de alguna manera se sienten desinformados. Los servicios del recinto también es un número importante, un 77% todavía necesita que lo orienten sobre los servicios y posiblemente específicamente de alguno de esos servicios. Y las actividades en el recinto, el 79.6. Sabemos que el correo nos trae entre días una tablita que dice qué actividades se van a celebrar, pero también sabemos, y lo vimos ahorita, que el uso del correo electrónico no es su fuerte, ¿verdad? Que miran otro tipo de red. Así que es importante que tomemos esto en serio porque las actividades en el recinto, esas que son extracurriculares o cocurriculares, son importantísimas para la formación. ¿Cuáles ellos conocen? Vámonos a ir, mire, le preguntamos todo eso que está ahí, pero vámonos a ir las que están en rojo. El 59%, casi el correo electrónico como una herramienta para mantener la comunicación. El 63%
conoce el portal UPR y MIUPI como herramienta de información. Todavía ese por ciento, aunque es alto, es bajito, porque tenemos todavía estudiantes que se les hace muy difícil entrar al proceso de matrícula o a otro tipo de solicitud o de servicio mediante el portal y MIUPI, porque no, algunos me preguntan, ¿qué es MIUPI? ¿Verdad? Y es importante que le demos duro a esto si queremos independizarlo. Claro, muchos, el porciento es alto, considerando que el estudiante de nuevo ingreso le damos construido su programa de clase, ¿verdad? El primer semestre. Sin embargo, fíjense que solo el 16.5 conoce la existencia de la Procuraduría Estudiantil y el 16.2 del programa de empleo. Mire, ¿para qué es el procurador del estudiante? No es solamente para que llevemos queja, el estudiante, por eso la carencia, ¿verdad? O la necesidad de orientación sobre las normas y reglamentos. El procurador del estudiante es mucho más que atender una querella de un estudiante. Y si el estudiante sabe que esa oficina está allí y a qué se dedica, sin duda lo va a ir a visitar en algún momento para clarificar cualquier duda. Sobre los programas de empleo, pues ya vemos que no conocen el servicio porque decía que necesitaban orientación. El 14.7, ¿verdad? Conoce que son poquitos los programas e iniciativas para el bienestar integral. Volvemos. Estar aquí no es solamente estar matriculado en un programa académico y salir bien en las clases, como dicen los muchachos. Es que yo necesito entender qué me pasa, por qué me siento así, por qué no acabo de coger la meta que tengo, pues porque necesita otros servicios que le van a ayudar a desarrollar ese bienestar integral. El 18.3 dice que conoce las políticas institucionales relacionadas al título 9, ¿verdad? Para erradicar el discrimen sexual. 1% poco, sobre todo que cuando el decanato de estudiantes les envía la orientación, los dirige mediante distintos enlaces a ver las políticas institucionales para que los estudiantes vayan tomando conocimiento, una y dos, porque es parte del proceso de insertar a un estudiante al sistema, y en este caso, ¿verdad? Al recinto. El 44.7 dice que conoce las redes sociales como herramienta de comunicación, así que no estamos mal, porque el 59 conoce el correo electrónico y vemos este 44 acá, así que la combinación de ambos, o tal vez los mismos, conocen las dos cosas. Servicios al veterano, ¿verdad? El 15.6. ¿Por qué quisimos destacarlo? Porque hay muchos estudiantes, tenemos estudiantes que son hijos de veteranos, otros son veteranos, ¿verdad? Que van a iniciar ahora sus estudios de bachillerato y otros pues son cónyuges de algún veterano o veterana. Y esos son servicios que están disponibles para ellos y que el recinto los tiene ahí y los tiene abiertos, ¿verdad? Para todos los que cumplen con los criterios para participar de ellos. Y es importante que también lo conozcan, ¿verdad? Vemos que hay otros por cientos, no los hemos destacado porque no suben de los 20, 26, 27, pero es importante que conozcan de consejería, de servicios médicos, de tutorías en las áreas académicas, de los consejos de estudiantes, ¿verdad? Y eso es un llamado que en el análisis el informe, ¿verdad? De análisis de estos encuestas, siempre lo colocamos. Muchos estudiantes dicen que no les interesa participar de ello. Tal vez porque lo que conocen es lo que han visto, ¿verdad? En la prensa, pero los consejos de estudiantes necesitan tener una campaña activa continua todo el año para que el estudiante que llega sepa de qué se trata el consejo, qué cosas se pueden hacer desde allí, cómo puedes apoyar el consejo. No todo el mundo puede ser el presidente y la secretaria, ¿verdad? Pero sí pueden trabajar juntos los estudiantes en la conquista de diversas cosas, pero también en la reafirmación de ser parte del recinto de Río Piedras. Resumo, el perfil. Son mujeres, vienen de la escuela privada, viven con la mamá, residen en el área metro, vienen en su propio vehículo, son de ciencias naturales,
usan la beca y otras fuentes. Y por último, la IUPI, el recinto primero, porque así ellos lo conceptúan. Comentarios respecto a estos datos recogidos. Y todos estos comentarios, ¿verdad? Los recogemos los investigadores de la DIA cuando completamos todas las investigaciones. No es meramente publicar los números, es también mirar de qué se trata, ¿verdad? Porque eso nos ha llevado a pensar que hay hallazgos que ameritan una investigación única, ¿verdad? Individual. Bien, el alto por ciento de estudiantes que quieren conocer sobre las ayudas económicas disponibles y los programas de empleo guarda relación con la inflación que provoca la necesidad de tener más fuentes de ingresos para costear las necesidades de vida, ¿verdad? Aumento de dinero, de recursos monetarios. Con el alza en el crédito, el sobrante de la beca ha disminuido, propiciando que busquen otras fuentes de ingresos. Revisando el perfil de los estudiantes establecido en estos 5 años, el costo de los estudios es financiado con la beca Pell, ayuda de los padres y el salario devengado en sus empleos. Y un dato importante, ¿verdad? De todas esas investigaciones del 19 hacia acá, es que al momento en que les pedimos que nos contesten, mire, la mayoría de los estudiantes no trabaja. El 85, el 89%, el 76, 77, 75 nos dice, no, yo no trabajo. En este momento yo estoy llegando aquí solamente a estudiar. Claro, eso no quiere decir que vaya a buscar un empleo después. Y los pocos que nos dicen que están trabajando, nos dicen que tienen un empleo a tiempo parcial. Así que posiblemente por eso ellos necesitan seguir conociendo de otras opciones para aumentar ¿verdad? El dinero que reciben y poder tener una experiencia, ¿verdad? Un poco menos ajustada. La secuencia en la elección entre las destrezas y características autopercibidas orientada a alcanzar metas, capacidad para identificarse e intercambiar ideas con otros y comprensión de lectura en inglés no ha variado en estos años y sus porcentajes son poco fluctuantes de año a año y eso ¿verdad? Lo tenemos, ese pequeño análisis está también en nuestra página, lo pueden ver ahí, y lo realizó la estudiante PEAF doctoral Ingrid Salazar en el 2022, ¿verdad? Y la pregunta de ahorita sobre la orientación hacia alcanzar la meta, la vemos, ¿verdad? Cómo se repite como algo que está presente en esa autoevaluación. Es muy importante identificar cuán enterado está el estudiante de los servicios ofrecidos en el recinto, ya que apoyan su inserción a la vida universitaria y posterior retención. Yo quiero recalcar en esto, ¿verdad? El retener al estudiante es tan o más importante que el admitirlo, ¿verdad? Y cuando hablamos de retención, ¿cómo lo define ese glosario del que hablamos al inicio que existe? Bueno, pues como el estudiante que regresó a su segundo año de estudio. Fíjense cómo nosotros en ese primer año tenemos que tener un radar que identifique rápido dónde están las deficiencias de esta población, cómo podemos ayudarles, cómo los podemos guiar, porque queremos que en el próximo agosto regresen a su programa académico. Claro, ahí no termina la ayuda que le brindamos, ¿verdad? Seguimos con ellos hasta que se van, por eso hablábamos de acompañamiento, que es mucho más que asesoría académica. Pero yo entiendo que esta es una parte muy importante y que nos ayuda a conocer y que nos debe de llevar a entender el perfil del estudiante, ¿verdad? Por eso el título, Conociendo al estudiante, porque ellos son una cantidad que admitimos, pero son mucho más que una cantidad. El proceso de mercadeo de la institución como lugar de estudios universitarios, y quiero, ¿verdad? Destacar que estoy usando la palabra mercadeo en el mejor acepción, ¿verdad? Que nos da el vocabulario, cómo mercadeamos, cómo yo mercadeo una cosa o mercadeo la otra. El proceso de mercadeo de la institución como lugar para estudio universitario tiene que ser fortalecido por la divulgación de los servicios y otros elementos que subyacen a la adaptación.
vida universitaria y redundan en el éxito académico. ¿Ah? No es solamente presentar los programas que tenemos, es hablar también de los servicios de apoyo que recibe el estudiante para poder completar esa experiencia. En la vía hemos estado reforzando todas las formas en que podemos comenzar a buscar información en el recinto sobre satisfacción con los servicios y con la experiencia y con por otro lado, las necesidades. Tan es así que ya para el mes que viene comenzamos una investigación conjunta con la Facultad de Educación y la vamos a ir a hacer a las escuelas públicas del país, las escuelas superiores, ¿verdad? Los grados 10 y 11, porque queremos explorar qué saben las familias y qué saben los estudiantes sobre los programas académicos de este recinto y los servicios que ofrecemos. Porque si desde abajo, ¿verdad? Desde que están en la escuela superior, que es cuando están en posición de su análisis y decidir dónde quieren ir, ¿verdad? Tienen ese conocimiento es importante, porque de nada nos vale decir, somos el único recinto que tiene tal programa, eso no lo tiene más nadie. Tenemos el único programa de tal cosa, eso no lo tiene más nadie. Eso está bien, porque eso habla de nuestro prestigio y nuestro ranking, pero si eso no viene acompañado de lo otro, ahí es donde entonces empezamos, ¿verdad? A ver el estudiante que no llega, que se nos cambia. Nosotros hicimos otra encuesta, eso es lo de nosotros, ¿verdad? Hacer investigaciones y encuestas. Hicimos otra para conocer la razón de las reclasificaciones y las bajas. Mire, hay estudiantes que se han reclasificado 4 veces porque tienen unas necesidades de encontrarse, de llegar a donde quieren, pero a su vez una carencia de esa guía y de poder entender, ¿verdad? Que hay veces que no es cambiándome de programa como resuelvo, es aprendiendo a estudiar, por ejemplo, a organizarme, es haciendo otras cosas. Así que por eso nosotros siempre estamos buscando, ¿verdad?, cómo llegar aquí. Y por eso estos comentarios que les estamos trayendo, que son estrictamente los de los investigadores, ¿verdad? Cada uno de ustedes estará pasando juicio un poco sobre los números y tratando de entenderlos como hemos hecho nosotros. En el año académico 2021-2022 y el siguiente, o sea, en el 22, los estudiantes destacaron 5 metas para alcanzar, que consideramos importantes por su relación con el perfil del egresado al que aspiramos, como recinto, ¿se acuerdan? Por ahí empezamos, y porque refleja un propósito que trasciende la vida universitaria. Mire, mejorar autoestima y confianza en sí mismo, 83.5. Adquirir independencia de criterio y acción. Prepararme para servir mejor a la sociedad, conocer y relacionarme con otras personas. Fíjense, son importantes metas que ellos quieren cumplir. Nuestra universidad es una institución pública creada para desarrollar los profesionales que se insertarían en el quehacer social, laboral y de desarrollo económico del país, asumiendo el liderato generacional correspondiente, pase de batón, ¿verdad? Nosotros todos tenemos un momento de aspiración, ¿verdad? En lo que es las posiciones de liderato en el país. Estamos preparando, pues, esos jóvenes que nos van a sustituir naturalmente, ¿verdad? Llegan allí de forma natural, ya están preparados, ya están mentalizados, ¿verdad? De que lo que quieren hacer y los vamos a dejar en esas posiciones. Así que tenemos que desarrollar estudiantes que respondan al interés de país. Y es la institución pública, ¿verdad? Esa que está en el debate del periódico, que esta semana ha estado toda la semana y en la semana pasada varios días. Y todo lo que hemos leído, ¿verdad? De investigaciones en otros lugares con las universidades públicas, tenemos unas características muy parecidas, ¿verdad? Y unos propósitos y unos objetivos muy parecidos. Pero nosotros vamos a centrarnos, ¿verdad? En que nosotros queremos egresar estudiantes que puedan insertarse y que puedan ser productivos y que hagan la aportación de acuerdo a su tiempo y al momento de vida. Todos los seres humanos somos históricos. Por otro lado, nuestra misión establece, entre otras aspiraciones, y esto es muy importante,
la formación integral de estudiantes mediante programas y servicios de apoyo a nivel subgraduado, graduado y de educación continua desde, mire, la transformación, investigación y responsabilidad con el servicio a la comunidad, fundamentados en la calidad, ética, integridad y transversalidad de la diversidad con justicia, ¿verdad? Eso emana de nuestra misión. Y eso, para cumplir, para poder entrar, para poder rescatar de nuestra misión y alinearlo con lo que hacemos en la universidad, los programas y servicios, es importante que tengamos claro que el producto final que estamos buscando es el estudiante que pueda salir de aquí con una preparación integral y que pueda haber hecho, ¿verdad?, un análisis, una captación de lo que le estamos ofreciendo y que puede ser útil para la sociedad. Por último, como comentario de las investigadores, hay una exhortación, ¿verdad? Conozcamos al estudiante que nos selecciona como centro de estudios, busquemos entender sus habilidades, deficiencias y destrezas, creemos servicios y estrategias de apoyo que les ayuden a desarrollarse en lo profesional y personal para que obtengan el éxito académico y permanezcan hasta alcanzar el más alto nivel de educación al que quieran acceder. Eso lo podemos hacer desde la sala de clase, lo podemos hacer desde los espacios de orientación, de apoyo académico, lo podemos hacer de diversas maneras. Hay varios proyectos en el recinto encaminados ahí. Tenemos el programa de estudiantes orientadores, tenemos los decanatos de estudiantes en las facultades, pero también tenemos otras estrategias y otras formas menos formales, pero que conducen a lo mismo. Veamos siempre en esa cara del estudiante de nuevo ingreso alguien que acaba de llegar a un espacio, que pretende conocer, que pretende dominar, pero que se apoya en nosotros. ¿Estamos listos para alguna otra pregunta o para conversar? Pues muchas gracias, doctora. Estoy viendo aquí algunos comentarios que hemos recibido, ¿verdad? Mientras usted estaba hablando. Entonces, nos comenta el profesor Aponte Alequín, nos brindó un enlace de la FAFI UPRRT, estudiantes. Entonces, también tenemos Maricela Resto Rodríguez, dice, sería interesante hacer este estudio en los demás recintos. En el recinto de Carolina, el perfil de los estudiantes es muy diferente. ¿Me permites? Hay dos cositas ahí. Profesora Ponte de Alequín, conocemos ese proyecto e invitamos a que lo veamos, porque es un proyecto muy interesante y productivo, porque cumplió su cometido, el acompañamiento al estudiante. Cumplió su cometido, ¿verdad?, en los objetivos que llevaba. Y ese mismo proyecto se puede replicar en cualquiera de las facultades. Lo que necesitamos es el empeño, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, a la colega de Carolina, ciertamente los hallazgos en Carolina tienen que ser distintos, ¿verdad? Carolina tiene unos programas que lleva al estudiante a ubicarse en otro tipo de lugar, ¿verdad?, de espacio laboral, pero tan importante como los que tenemos, ¿verdad?, acá en Río Piedras. Y posiblemente el estudiante que ellos reciben va buscando, ¿verdad?, otras cosas, a lo mejor identifica otros servicios o a lo mejor expresa carencia de conocimiento de otros y necesidad de orientación. Así que sí, yo creo que los recintos como miembros de un sistema, y en la teoría del sistema todos sabemos, ¿verdad?, que un sistema existe por la unión de las partes, pero cualquier parte del sistema que siente algún tipo de crisis, ¿verdad?, afecta al interior y al exterior. Y eso es así, mire, como un resumen, bien resumen de la teoría del sistema. Pero sí, como parte de un sistema debemos trabajar esto. Por eso la aspiración de la DIA, cuando nosotros empezamos Plaresno, pues hicimos una consulta para conocer qué otro recinto había aprovechado el momento
para estudiar esa primera cohorte. Y hasta donde se nos contestó, pues ningún otro recinto estaba trabajándola. Y por eso yo le digo que se matriculen en el próximo de Plarasno, porque vamos a ver que toda aquella controversia de la prensa y la televisión y todo el mundo, pues es nada más que el susto al cambio, porque no necesariamente es una forma inaceptada de admitir a estudiantes a un recinto o a un sistema universitario, ¿verdad? Y recintos tan complicados o complejos como es el de Río Piedras, como es el de Mayagüez, etcétera, etcétera. Excelente, súper. Entonces, por aquí Maribel Torres comenta, totalmente de acuerdo con usted. Isabel, sí es importante admitirlos, es más importante retenerlos en el recinto y lograr que se gradúen. Y eso cada vez es un reto mayor. Eso usted y yo estamos de acuerdo. Y mire, yo fundamento esto que digo, no solamente por los libros de teoría que uno pueda leer, es que cuando uno va a los datos y vemos, por ejemplo, que los estudiantes se matriculan en 15 créditos, pero aprueban 9, se me dieron de baja o fracasaron, ¿verdad? Vemos los estudiantes, como le decía ahorita, que intentan un programa y no logran salir como esperaban y se van a otro, sin haber en el medio, sin haber mediado un proceso de orientación que lo ayude a entender si es que verdaderamente la materia no es lo que esperaba o el programa, ¿verdad? O si es que no puede organizarse para estudiar efectivamente, ¿verdad? Desde la asesoría académica, que la hice por 20 años en el Departamento de Trabajo Social, yo siempre orientaba al estudiante, usted no se dé de baja de ningún curso hasta que usted no hable con el profesor. Muchos estudiantes dicen, nos marcaron, ¿verdad? La encuesta que hicimos, pues yo me doy de baja cuando veo que no voy a salir bien. Yo me doy de baja cuando veo que no le he contestado, no he recibido el conocimiento que yo creía que ese curso tenía. Yo me doy de baja cuando el profesor falta mucho o me doy de baja cuando yo he faltado mucho, ¿verdad? Entonces, ese era el mensaje. No se dé de baja hasta que usted no hable con el profesor, porque si su idea de darse de baja es porque usted cree que no va bien, muchas veces el profesor tiene el plan B, pues mire, hay unos bonos o hay una oportunidad de hacer otro trabajo, o hay profesores que dicen, mira, al final yo doy muchos trabajos porque yo al final quito la nota peor. O sea, no sé, pero hable primero con el profesor antes de irse, ¿verdad? Y también tenemos que muchos estudiantes necesitan el apoyo porque necesitan trabajar y cogen menos créditos, los créditos en los que se matriculan, pues se le van cuesta arriba, ¿verdad? Como uno dice, porque el tiempo que tienen para atender los estudios y el trabajo conflige y entonces necesitan organizarse de otra manera. Así que sí, retenerlos es importante, es de titanes que los dejemos aquí, que los tengamos aquí y que se queden con nosotros para que obtengan ese grado por el cual llegaron, ¿verdad? Y quisieran estar con nosotros. Excelente. Entonces tenemos por otro lado a Irma Maccabi Santos que comenta la ubicación geográfica de las oficinas de servicio afecta el acceso a los mismos y a la percepción del estudiante en relación a su posibilidad de recibirlos. Al mejorar la estima personal y aprender destrezas de afrontamiento efectivas, requiere el acompañamiento. Esto contrasta con el conocimiento de alrededor del 20% acerca de los servicios de consejería y psicología. Sí, ciertamente. Todavía, como les decía, la DIA está trabajando con las encuestas de satisfacción. La doctora Sara Rosario está involucrada en esa tarea y ya tiene un piloto que está desarrollando con 4 de las oficinas del recinto que prestan servicio, precisamente para poder identificar. Yo la tengo, pero ¿por qué no llegan? Ajá, pues ¿qué faltarán? Letreros, ¿qué será? Que cuando el estudiante llega, tiene dificultad. Si me deja, le doy un ejemplo. En la investigación Plarasno, en uno de los grupos focales, pues le preguntamos a los estudiantes sobre la satisfacción con los servicios y si los encontraban. Entonces un estudiante dice, pues yo tuve tal situación y quería preguntar, y fue a una oficina, no es aquí, vete allá.
Cuando fue allá, le dijeron, no, no es aquí, vete allá. Entonces dice, cuando por fin llegué, que le hice la pregunta a la persona que estaba, ese día estaba como wow. Y entonces se molestó y me puso cara porque yo le pregunté. Entonces, pues claro, eso es una experiencia entre tantas, porque hay gente que las ha pasado muy bien. Pero eso es lo que necesitamos. Usted tiene toda la razón. Estamos rotulando bien, estamos diciendo, mira, yo existo, pero yo estoy en tal sitio. Estamos teniendo los horarios de servicio, son importantes, porque si yo doy el servicio a la misma hora que hay la clase, pues el estudiante tiene que seleccionar o va a la clase o va al servicio. Pero son elementos de reflexión continua que tenemos que tener en los programas, ¿verdad? También porque los programas están ubicados en un sitio y hay un personal que también funciona, ¿verdad? De la misma manera. Así, sí, usted tiene razón. Y es importante también empezar a romper la mística del que va a buscar ayuda, por ejemplo, a la oficina que prestan servicios psicológicos, pues no es una persona que esté mal, ¿verdad? Como es el mito de la sociedad, el que va a esos sitios es que está mal, ¿no? El que va a esos sitios es porque necesita escuchar una voz que le oriente y que le ayude a entender una situación por la que atraviesa, que puede ser tan momentánea como de un mes, ¿verdad? Así que sí, estamos de acuerdo. Hay que trabajar mucho con visibilizar dónde estamos, qué es lo que ofrecemos y mejorar un poco las horas en que lo hacemos. Excelente. Entonces, Maribel Torres, ¿verdad? Comenta que ella es consejera profesional licenciada y brinda su correo electrónico mediante el chat por si desean referirle estudiantes. También comenta excelente adiestramiento. A Wilda Vélez Crespo dice, este webinar resulta sumamente interesante, pero más aún pertinente y necesario. En la medida en que los empleados conozcamos el perfil del estudiante de recinto, estaremos mejor en posición de anticipar necesidades y mejorar el servicio al estudiante. Para poder mejorar es imprescindible conocer este tipo de información. Excelente. Gracias, muchas gracias. Y la persona Maribel, creo que Maribel nos Torres. ofrece su correo, pues claro, vamos a comunicarnos con usted y vamos a ver, ¿verdad?, cómo podemos dirigir al estudiante. Interesantemente, fíjese que nosotros somos una oficina para recoger, resguardar los datos institucionales, pero hemos empezado a hacer o a trabajar eh, investigaciones académicas, porque no se olviden que nuestro último nombre del título es avalúo. Nosotros hacemos avalúo del aprendizaje estudiantil y hacemos avalúo de la efectividad institucional. Y entonces esa relación con el estudiante se ha dado de manera natural porque nosotros, ya le digo, son datos, pero el estudiante, según hemos hecho contacto con ellos, ya sea a través del avalúo, de los docentes, ¿verdad? Coordinadores de avalúo, que están mirando qué es lo que los programas obtienen en ese proceso. Y nosotros con investigaciones que hemos hecho y que hemos involucrado directamente al estudiante, nos hemos convertido también en ese enlace de que nos llaman y qué puedo hacer aquí, no me he podido matricular y cómo me puedo matricular y los dirigimos. Así que le vamos a tomar la palabra, estaremos, ¿verdad?, trabajando con eso.